Hola, soy Miriam de la casita de Puchis, ahí se ve la P. Hice a Hugo, Paco y Luis, los sobrinos del Pato Donald. Espero que te gusten. Miden 27 centímetros de alto. Vean, tienen su gorrita. Vean el detalle. Se ven sencillos, pero no es tan sencillo para hacerlos, y tienen su colita. Vean. Espero que les haya gustado. Este tutorial lo hice por mis sobrinos, que es Luis, Betín y Alitos. Entonces espero que les guste. ¿Qué más puedo decirles? Me encantan, porque si les decíamos de niños, blue, red y green. Entonces, espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, ya vieron que hice a Hugo, Paco y Luis. Estos muñequitos, de hecho, se los estoy dedicando a mis 3 sobrinos, porque así les pusimos Hugo, Paco y Luis. Entonces, bueno, de hecho no, es red, blue y green. Así les puso mi hermana a mis sobrinos. Entonces, los voy a hacer, les voy a regalar uno a cada uno. Y lo quería hacer desde hace rato, pero ya no he tenido tiempo. Entonces, vamos a necesitar el color blanco para el cuerpo, que son los sobrinos del Pato Donald. El color blanco es para el cuerpo, el amarillo para las patitas y el pico. Espérenme, me falta un color. Ok, ya. El blanco para el cuerpo, el amarillo para las patitas. Este tono de azul es para los ojos. Y es un poco raro de conseguir. Si no lo consigues, podrías ponerle color como beige para que te ayude a que se vea diferente el ojo. ¿Ok? Es solamente para que se distinga. Y vamos a ocupar el color rojo para las playeritas y la gorra, el verde para la playerita y la gorra, y el azul para la playera y la gorra. Puedes hacer tú el que tú quieras, el que más te guste. Yo en mi caso voy a hacer los 3, porque son mis 3 sobrinos. Y entonces, espero te guste y que ya me hayan salido. Pero tú ya viste que sí me salieron. Entonces, vamos a hacerlos y espero que me tengas paciencia, porque sí me voy a tardar un poquito, porque como son 3. Vamos a necesitar fieltro negro para el centro de los ojos. Voy a necesitar un gancho del número 3 y vamos a necesitar los palitos para soporte, o ya sea que tú quieras utilizar una barra de silicón. ¿Qué más necesitamos? Creo que es todo. Entonces voy a comenzar con el cuerpo. Ok, vamos a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena dejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Les sugiero que cada vez que te pares de donde estás tejiendo, te laves las manos para no ensuciar el estambre y no tengas que lavar el amigurumi, porque yo no los lavo. O sea, yo los entrego como yo los fui tejiendo, pero para eso limpio mi vidrio y me lavo las manos. Miren que por cierto están resecas por lo mismo que me las lavo.
En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y donde empieza la cadena ahí hago el primer punto. En este caso es un aumento. Hago 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, bueno, creo que ya lo terminé. Cada vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado y sube con una cadena. Vean, cierro. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Sale? Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Y voy a poner mi regla porque ya me estoy perdiendo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 30 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y tejo 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta y me da un total de 42 puntos bajos. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer 30 puntos bajos y los tejo y regreso. Ahorita les explico qué más. 30 puntos bajos y ahorita regreso. Ok, ya tejí los 30 puntos bajos. Ahora hago un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Ok, entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, así. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer otra vez una cadena y tejo 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok,
Ya tejí los 30 puntos bajos, entonces ahora voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y entonces ya en total nos van a dar 54 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. ¿Ok? Ok. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 30 puntos bajos. Otra vez. 3, 4, 5, 6. Ok, ya tejí los 30 puntos bajos y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 60 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 11 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Yo voy a marcar porque siempre me pierdo. Entonces, tejo una cadena y tejo 60 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena y tejo 42 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, en la vuelta 16 voy a hacer esto. ¿Ven dónde empiezo la vuelta? Voy a empezar tejiendo una cadena y tejo 36 puntos bajos. ¿Ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los tejo y regreso. Ok, ya que tejí los 36 puntos bajos, vamos a hacer esto. Hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuento 6 puntos antes de la vuelta y me brinco y lo tejo. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces conté 6 puntos antes de cerrar la vuelta y brinqué esto. ¿Ok? Y me da un total de 42 puntos bajos. En la vuelta 16, sí, acabo de hacer la 15. La vuelta 16 vamos a cortar y vamos a hacer esto. Doblo la punta del estambre y lo jalo. Jalo la blanca y ya vamos a cambiar el color. Ah, pero espérenme, lo hice mal. Antes de cerrar la vuelta hago esto. Doblo la punta y cierro la puerta, cierro la puerta. Cierro la vuelta con el color rojo. ¿Sale? Y ya quedó. Así. Y entonces, en la vuelta 16 voy a hacer punto por punto. Son 42 puntos bajos. ¿Ok? Aquí no se van a venir para acá, sino lo van a hacer en círculo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto son 42 puntos bajos. Y en este momento vamos a cambiar de color en los tres patos. En este caso agarré el rojo, pero voy a hacerlo en verde y en azul. ¿Ok? Y entonces lo tejo. ¿Sale? Punto por punto. Ok, miren, así quedó.
Entonces, en la vuelta 17 vamos a hacer esto. Una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 18 y 19 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 36 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 21 a la 24 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado. Ay, tengo que concentrarme. Un punto deslizado y se sube con una cadena. Y donde subo la cadena comienzo el primer punto. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 21 a la 24, 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos. Ay, perdónenme. Una disminución. 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. 2, 3. Y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 28 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y cambiamos a color blanco. ¿Sale? Ok, de la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. Y cierro la vuelta. Tejo de la vuelta 29 a la 31, 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Y entonces vamos a rellenar y vamos a coser aquí la colita, ¿ok? Y la vamos a rellenar. Ok, lo voy a rematar, corté y remato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Corto un pedacito y vamos a unirlo. ¿Ok? Así.
Y entonces termino de rellenar acá arriba, ¿no? Pero vamos a rellenar también la parte de abajo. Así. Más o menos. Y entonces aquí voy a rellenar. Y vamos a unir punto por punto. Agarro. Y punto por punto. Sigo rellenando. Así. ¿Ok? Y entonces lo remato. Ya cuando termine aquí, así. Aquí voy a rematar. Así. Y lo clavo. Y vamos a hacer los demás cuerpecitos iguales. O sea, nada más va a cambiar el color de la playera o del suétercito. Creo que es suéter. No me recuerdo bien qué será, playera o... Y entonces con eso ya le hicimos con los tres. Entonces, déjenme hacer los otros dos cuerpos para de una vez ir parejitos todos los tres y regreso. Ok, les voy a ser sincera. Cometí un error en el rojo y lo tuve que corregir. Ay, es que... Ok, creo que dije mal las cantidades, pero en el video se las voy a corregir. Porque en la vuelta 17 había dicho que eran 4 puntos una disminución. Y no, son 5 puntos una disminución. Y luego así, pero se las voy a ir corrigiendo. Ya terminé los tres cuerpos. Entonces, ahora vamos a hacer la cabeza. No se preocupen, yo lo voy a poner en el video como son las de 5 puntos una disminución en la vuelta 17. En la 20 son 4 puntos una disminución. En la 25 es 3 puntos una disminución, que esa creo que sí lo dije bien. Y en la 27 2 puntos una disminución. Y 28 es un punto una disminución. Pero creo que en la 17 y 20 no lo dije bien, entonces ahí voy a dejar una notita. ¿Ok? No se preocupen. Vamos a comenzar con la cabeza. Ok, la cabeza. Vamos a empezar con el estambre blanco. La letra de este video va a ser N. Va a ser la N, antes de que se me olvide. Entonces son 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Voy a hacer todo así parte por parte, los tres de un jalón, porque si no, esto no va a quedar bien. Entonces necesito terminar los tres para que tú veas cómo quedan los tres y que nada más cambió el color. ¿Ok? Entonces, la cabeza, pues esa sí es la misma y todas son del mismo color. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Disculpen de veras el error que tuve. Ay, es que estoy cansada, pero
Es que de veras a veces pienso que sí tengo que subir video. No sé por qué me estoy presionando tanto, pero sí tengo que subir video. Porque siento que tengo que hacerlo. O sea, no sé por qué, pero lo disfruto. O sea, sí lo disfruto, pero sí estoy cansada. Pero lo estoy haciendo más tardado porque sí me estoy cansando, pero pues subo por lo menos el video. No sé si me di a entender. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo que les quería decir es que gracias por su paciencia conmigo. De algunas, porque unas no tienen tanta paciencia conmigo, pero con las que la tienen, mil gracias, eso no tiene precio. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y hago 4 puntos bajos. No, 2, 4, 6, 7. 5 puntos bajos, un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dejen, pongo la regla. Es que, ay, sí me cuesta mucho sin la regla. Y ya lo sé, pero no lo hago. Entonces, 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la voy a cerrar con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 9 a la 19, punto por punto. ¿Ok? Ok. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces. En la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y la disminución. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. Ahí está, ahí está. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso, ¿sale? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ahí está. Ay. En la vuelta 24 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso, 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la última vuelta, en la 25 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo, rematamos, pero dejo estambre para poderlo unir al cuello. Ok, entonces tengo que hacer 3 cabezas en total. 1, ok, así. Ya es el último. Y cierro con un punto deslizado. Entonces voy a dejar estambre para poderlo unir, ¿ok? Entonces hago 2 cabezas más y regreso. Es que estos sí tienen que hacerse los 3, ¿no? Bueno, yo digo. Miren. Entonces, ahí ya quedó. Hago las otras 3 cabezas y regreso. Ok, ahora vamos a hacer las patitas. Sé que voy lenta, pero es que como acuérdense que estoy haciendo los 3 al mismo tiempo, pues me estoy tardando un poquito. Vamos a comenzar con el estambre amarillo y el gancho del 3. Entonces vamos a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Ay, perdónenme. En la vuelta 2 subo con la cadena y hago 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 4 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? De la 4 a la vuelta 9. Ok, ya quedó. Y en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena y empiezo con un punto bajo, un punto doble bajo, un punto alto. Ay, espérame, ahí está. Un punto doble bajo, un punto bajo, un punto doble bajo, un punto alto, un punto doble bajo y un punto bajo. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces vamos a cortar y rematamos. Escondo la tirita
Así, primero atravieso la aguja y luego ensarto. Y vamos a cortar. Y ya quedó. Entonces, hacemos 2 por cada patito, entonces necesitamos 6 patitas. ¿Ok? Las tejo y regreso. Ok, miren, ahora vamos a hacer las piernitas. Vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a hacer esto. Cierro la vuelta con un punto deslizado, subo con una cadena y hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Así. Volteo esto y voy a tejer de la vuelta 2 a la 6 punto por punto. Son 8 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado, subo con una cadena. Entonces lo tejo de la vuelta 2 a la 6, remato y hacemos otra vez 6 piernitas. ¿Ok? Ahorita no le dejé estambre para unir. ¿Por qué? Porque de todas maneras necesitamos unir de abajo. Entonces mejor cortamos estambre y vamos uniendo. ¿Ok? Entonces las tejo y regreso. Ver. Punto deslizado. Y esto tiene que ir así. Al revés. Voltearlo. ¿Ok? Entonces lo sigo tejiendo y regreso. Ok. Ahora vamos a tejer las manitas. Para eso primero tenemos que tejer 3 dedos. 2 se pueden rematar y el tercero es para unir. Vamos a empezar a hacer los dedos. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. En la segunda vuelta es de la 2 a la 3, punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y van a hacer 3 deditos iguales. Entonces el 1 y el 2 los rematan. 2, 4, 6. El 3 no lo rematen porque con eso vamos a unir. ¿Ok? Voy a hacer la tercera vuelta. Así. Y así. Ahí está. Y cierro la vuelta. Entonces ya quedó. Tejen 2 más y regresamos. Ok. Ya que tienen los 3 dedos, que son 2 y uno va aquí, sin rematar, hago esto. Voy a tejer una cadena en la vuelta 4. Tejo 3 puntos bajos. Tomo el segundo dedo y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Tomo el último dedo y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Luego en el de en medio voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el primer dedo hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y me da un total de 9 puntos bajos. Ah, no, 18 puntos bajos, perdónenme. Luego, en la vuelta 5 hago una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Entonces, lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Lo tejo y regresamos. Ok, en la vuelta 8 vamos a cambiar de color. ¿Ok? Pero antes de cerrarla, acuérdense, para cambiar el color es antes de cerrarla. Entonces, en este caso lo voy a hacer en rojo, porque les estoy dando la explicación con el color rojo, aunque yo ya estoy haciendo varias, los 3 al mismo tiempo. Ok, doblo la punta y jalo el blanco y hago el amarre. Así. Y entonces, de la vuelta 9 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Pero espérenme. Sí le haremos a la 18. Sí, creo que sí está a buena altura la manga. Entonces, lo tejo, rematamos y dejo estambre para unir al cuerpo. ¿Ok? Entonces va en la 9, va en la 10. Y vayan rellenando conforme vayan avanzando. Yo ahorita no he rellenado porque se me hace que todavía está cortito, pero ahorita ya después de esta vuelta empiezo a rellenar. Ahí, espérenme. Procuren agarrar todo el punto completo. Vean, porque ya la había regado. Entonces, lo tejo y regreso. Entonces, de la 9 a la 18, punto por punto, rematamos dejando estambre. ¿Sale? Y así hacemos todas las manitas de las demás muñecos. ¿Ok? Vean. Así vamos. ¿Sale? Entonces, lo termino y regreso. Ok, miren, así quedó. Y entonces, así vamos a hacer las otras 5 manitas. Y acuérdense de cambiar el color. Son 2 rojas, 2 azules y 2 verdes. Sé que suena absurdo que se los mencione así, pero me ha pasado. La he regado y hagan de cuenta que me sigo con el mismo color con el que empecé y digo, ay, eran diferentes colores. Entonces, por eso se los digo. No es para molestar ni nada, pero tomen sus precauciones, ¿ok? Entonces las tejo y regreso. Ok, miren, ya tengo todo esto. Ya tengo las manitas, las patitas, la cabeza y el cuerpo. Entonces, ahora vamos a hacer el pico. ¿Sale? Entonces,
vamos a necesitar el color amarillo. Ok, vamos a hacer el pico. Para el pico necesitamos tejer 2 piezas iguales. Y se me había olvidado pedirles fieltro rojo, pero pues ahorita lo vemos. Y entonces ya me falta nada más una de los 3 picos. Bueno, son 6. Son 6 partes así. Y vamos a comenzar. Voy a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más una cadena. A partir de la segunda cadena tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la octava cadena vamos a hacer 3 puntos bajos. Ahí, espérame. Va 1, 2, 3. Jalo. Y en las flotantes, en las cadenas flotantes, vamos a hacer 6 puntos bajos. Va 2, 3, 4, 5, 6 y tejo un aumento. Cierro la vuelta. Y entonces de la vuelta 2 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 10, 16, 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo en cada vuelta y regreso. No vayan a rematar, porfa. Entonces, regreso de la vuelta 2 a la 6, punto por punto. Y vamos a hacer las tiritas de los lados. Ok. Miren, ya quedó. Entonces, vamos a tejer 6 cadenas. 3, 4, 5 y 6. 2, 4, 6. A partir de la segunda cadena tejo un punto bajo. Entonces tejo 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Y aquí hago un punto deslizado. Corto. Y hago esto. Remato. Entonces ya está el de un lado. Me falta el del otro lado. Vamos a hacer una orejita. Es una cadena, jalo sin soltar las puntas y me da esto. Entonces, aquí, ven que queda la mitad. Aquí clavo del otro lado. Y tejo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y entonces ahí mismo al lado hago un punto deslizado. Así. Y corto. Remato. Y hago esto. ¿Sale? Y ya quedó. Hice un amarre, perdónenme. Y entonces así ya quedan los 2 picos. ¿Ok? ¿Qué más nos falta? Los gorros. Para los gorros, no es cierto, los ojos, faltan los ojos. Vamos a usar este color.
Ok, miren los ojitos. Estos son facilitos de hacer. Vamos a hacer 2 por cada muñequito. Entonces hacemos 6 ojos. Vamos a tejer 5 cadenas. 3, 4, 5 más 1. Y a partir de la segunda cadena tejemos 4 puntos bajos. 2, 3, 4. En la quinta cadena hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Jalo esto. Y en la flotante voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en la última flotante hago un aumento. Y quedó ya. Luego en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 2 aumentos, 1, 2, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y cierro la vuelta. Y en la vuelta 3 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, un aumento, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, un aumento, un punto bajo, un aumento, 5 puntos bajos, 2, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y cierro la vuelta. Y vean, ya quedó. Voy a cortar porque estos los pegamos con silicón. Así. ¿Sale? Y entonces ya quedan. Son 2 ojos por cada muñeco. Bueno, es obvio, ¿no? Pero mejor lo digo. Entonces vamos a necesitar... Dejen veo si necesitamos hacer cejas, pero según yo no. Ok, vamos a hacer la cachucha o la gorra. Y vamos a empezar con 2 cadenas. En la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con la cadena y hago en la vuelta 2 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos.
lo tejo y regreso, ¿sale? Así. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 9 a la, ¿qué será? 12, vamos a ver cómo queda. Ok, son 48 puntos bajos en cada vuelta. Vamos a tejer punto por punto. Cerramos con un punto deslizado y subimos con una cadena. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 13, dejen anoto, vamos a tejer 12 puntos bajos. Va una cadena, 1, 2, 3, 4. Pero espérenme. Va tomándose la parte de la cadena de adelante. Va 1, tomamos la parte de adelante de la cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12. Giro el tejido. Subo con una cadena y hacemos esto. Una disminución, pero así. Jalo y jalo. Y luego tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y estoy tomando el punto completo, ¿eh? Y hago otra disminución. Jalo, jalo y luego jalo los 3. Giro el tejido y hago una cadena, hago una disminución y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6 y hago una disminución. Y ya quedó. Lo corto y ya quedó. Ya quedó la cachucha. Vean. Dejen. Agarro la cabeza. Y así quedó. ¿Ok? Entonces, sí me quedó. Vamos a esconder el hilito. Y ya nada más queda lo que es la unión de todas las cosas. Entonces, así. Ay, nos falta recortar los ojitos en fieltro negro. Ahí está. Y listo. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, vamos a ir pegando parte por parte.
Son los dos ojitos. Esto va así. Va el cuerpo. Las dos manos. Las patitas. Así. Y la boquita. ¿Ok? Entonces, termino las otras cachuchas y empiezo a unir los demás muñecos y el uno al último con ustedes. Ok, vamos a armar el muñequito. Acuérdense de los 3 palitos. Si quieres ponerle silicón líquido, en barra, es ahora sí que tu opción, ¿ok? Yo le voy a poner banderillas porque mis sobrinos ya son grandes. Entonces, ya armé 2. Ahorita no se los enseño porque están secándose los hociquitos, que es lo que cuesta más trabajo. Entonces, primero, vamos a pegar la cabeza con el cuerpo. Vamos a hacer a un lado todo. Espérenme. Corté en fieltro negro un óvalo de 2.5 por 2, ¿ok? En color negro. Son los centros de los ojos. Ay, ¿dónde están los ojos? Acá están. Y van así. Van pegados a una vuelta de la orilla. Pero ahorita no los pego porque hay que pegar primero los ojos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ensartar la cabeza y la vamos a pegar en el cuerpo. A ver, creo que me falta relleno. Si les falta relleno, porfa, sigan rellenando. Va a necesitar 3 soportes, que son la de la cabeza y las patitas. Porque había hecho el pato Donald, pero no, las patitas no soportan el peso, entonces necesitan el soporte. Vean, ahora, ¿ven la colita? Ahí voy a empezar. Ensarto clavo la aguja y me uno punto por punto. ¿Ok? Uno punto por punto. Antes de unir tienes que poner la barra de silicón, porque si no, ya no vas a poder. Con el palito de banderilla no hay problema, porque lo clavo desde el centro de la cabeza. Ahorita se los enseño. Vean. Si ven que necesitan relleno, sigan rellenando. ¿Ok? Así. Así. Sigo sintiéndola un poquito aguada. Es que este relleno era lo que les decía, que salió como muy bofito y no. Tengo que ponerle muchísimo más porque si no, no. Ahí está. Entonces, sigo rellenando punto por punto. Y no hay pierde. Ok. Así. Y el último. Miren cómo queda. Pero no se preocupen. Entonces, vamos a rematar.
Otra vez remato. Hoy hace mucho calor. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el soporte. Agarro una. Y yo, para que no se me salga, lo lleno de silicón líquido. Pero no mucho. Miren. Giro, giro, giro. Giro y así. Y entonces me voy al centro de la cabeza y voy girando. Giro y empujo. Giro y empujo. Y procuro que atraviese el cuello. Giro y empujo. Giro y empujo. Ahí está. Y vean, ya desapareció. No quedó nada. Y ya quedó, ay, la cabeza. ¿Ok? Vean. Y traten de ponerlo derecho para que quede bien. Ahí está. ¿Ok? Ahora. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner los brazos. Y los brazos, déjenlo, ensarto y regreso. Ok, miren. Ensarté el brazo y que la manita quede así. Lo voy a atravesar en donde quedó. Ahora, el brazo tiene que ir en la parte de al lado. La colita tiene que ir atrás. Y entonces, en la vuelta 2 del color rojo, voy a atravesar la mano. El brazo. Espérenme. Así. ¿Ok? Y sigo así. Y entonces, como empecé en medio, me voy otra vez a la parte de en medio y termino de coser la otra parte de atrás. Así. Y hago esto. Remato y atravieso en el tejido. ¿Ok? Ahora, así voy a pegar el otro brazo, que quede alineado a este, pero del otro lado. Ok, ahora vamos a hacer esto. Ahí está. Voy a agarrar las patitas y tienen que ir a... Miren, aquí sí corté un pedazo de estambre. Lo paso y tienen que estar a una vuelta del centro. ¿Ok? Y entonces va así. Bueno, más o menos, porque es que creo que no se ve por la cámara. Y así lo pegamos las dos. La otra tiene que ir aquí. ¿Ok? Va a ir así. Si se fijan, agarré la primera parte donde finalicé la piernita. Y donde comencé la piernita va a ir pegada a la parte de la patita. Pego los dos tubitos y regreso. Ok, ahora ya las pegué. También corté con este fieltro rojo unas lengüitas con 2.5 de ancho por 3 de alto. Y forma ovaladita aquí. Esa la vamos a pegar por mientras aquí, en una de las boquitas. Pero nada más le voy a poner tantito silicón de la mitad para arriba.
así. Voy a dejar sin silicón la parte que está como baladita. Y la pongo así, ¿ok? Dejo secar por mientras. Ahora, estoy con las patitas. Vean, así quedó. Entonces, voy a atravesar por abajo. Giro, 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 giro. Giro, 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 giro. Así. Ahora, la otra también. No necesito pegarlas porque las patitas no van a dejar que salga el tubito, el palito. Espérenme. Es que tengo que limarlas porque se atoran. A ver, espérenme. Espérenme, espérenme. Aquí está. Esta sí está suavecita. Entonces, giro, 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 giro. Así, giro, giro. Y introduzco. Vean, a veces el relleno se va hasta el fondo. Entonces nada más agarren tantito relleno y lo ponen. Lo meten. ¿Ok? Así. Ya quedó. Y de la otra piernita quedó bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Otra vez ensarto el estambre amarillo. Y las patitas, aguas con esto. Tienen que quedar lo del frente. Tienen que basarse con la colita. Entonces, ¿qué hago? Primero, ensarto la patita. Así. La coloco a 2 líneas de la orilla. Y entonces hago esto. Pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y todo alrededor. Voy girando. Pellizquito abajo. Pellizquito arriba. Giro el muñeco. Así. ¿Ok? Cuando terminen, hay que rematar. Y ya. Y pegamos la otra patita. Así. Y entonces hago esto. Lo paso para otro lado. Y ya quedó. ¿Ya vieron? Entonces, así pegamos la otra patita y regreso. A ver, así. ¿Ya vieron? Y entonces ya quedó. Hago la otra patita y regreso. Ok, miren, ya quedó. ¿Por qué pongo el trapito? Porque como tengo la colita, miren, tengo que alinearla. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a juntar la boquita. Entonces, ¿qué hago? Me voy a poner silicón líquido. Ay, se embarró todo. Bueno, es lo que no me gusta de que todo se embarra en la punta y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hago esto. Ay, perdónenme. Las moví. Le pongo en los 4
orillas y viendo que la lengua quede hacia abajo. Ahí. Y lo pego al tanteo, ¿eh? O sea, yo no estoy contando nada. Pero fácil, son 3 vueltas del cuello. Del cuello para arriba son 3 vueltas. Y entonces la sostengo un ratito y voy a pegar las orillas. Con mucho cuidado porque si jalan tantito se viene todo. Pero si quieren primero peguen los ojos para que se alineen a los ojos. Pero tengo que esperar a que sequen y los ojos los voy a pegar aquí. Pegados a la boca. ¿Sale? Así. Entonces, vamos a pegar lo negro. Este va a una hilera del azul. Ay, ¿ven? Es que esta parte sí es delicada. Vuelvo a acomodar y pongo el ojo. ¿Ok? Y sigo sosteniendo. Entonces así pegamos los ojos y pegan las tiritas y regreso. Ok, ahora voy a pegar la gorra. Con la gorra voy a hacer lo de siempre, que en la orillita voy a poner el silicón. Ok. Entonces, voy a ponerlo de tal manera que quede centrado esto. Entonces, primero pongan la parte de adelante. Y ya quedó. Ok, dejo que seque un ratito y regreso. Ok, miren, ya quedaron, me encantaron. O sea, es Hugo, Paco y Luis, no sé cuál es cuál. Ok, espero que les guste. Vean, las 3 tienen sus gorritas. Miden 27 centímetros de alto cada uno. Espero que les haya gustado este tutorial. Sé que me tardé, pero es que como quise hacer los 3 de jalón, por eso me tardé. Pero espero que les haya gustado. Y es Luis, Betín y Alitos. Son mis sobrinos. Entonces espero que les guste y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Bye.